Buenos días, soy Ramón Flores. Hoy desarrollaremos el taller de cardiopatías valvulares y empezaremos revisando criterios de hipertrofia ventriculares del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tenemos los índices de Lewis, Anger-Leider y el índice de Sokolov. ¿Cuál de estos es más sensible y más específico? Definitivamente el índice de Sokolov. R en B5, B6 más S en B1 mayor de 35 milímetros. Es el índice de Sokolov simple. Pero también tenemos el índice de Sokolov modificado. R en B5, B6, es decir, la cara lateral, más S en B1 o B2, la cara derecha del corazón mayor de 35 milímetros. Después le sigue el índice de Anger-Leider, que no es sino la suma de la onda R en D1, es decir, en la cara lateral alta, más la S en D3, en la cara inferior, mayor o igual a 25 milímetros. A continuación, vemos un electrocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda. El eje está desviado hacia la izquierda, es decir, es más negativo que menos 30. ¿Cómo determinamos el eje del QRS? Primero hay que determinar en qué cuadrante está. Para eso tenemos que ver a D1 en el eje horizontal y a BF en el eje vertical. D1. Observemos. D1 es más positivo que negativo. Es por eso que el vector se dirige hacia el brazo izquierdo de la persona. Miremos ahora ABF. ABF es negativo. Y si es negativo, el vector va hacia arriba. Hemos determinado el eje del QRS. Está entre 0 grados y menos 90 grados. Hay dos derivaciones que pasan por este cuadrante. ABL, que es menos 30, y D3, que es menos 60 grados. El eje puede estar en cada una de estas dos derivaciones, o cercana a ellas. ¿Cómo determinar cuál es el eje? Mirando sus perpendiculares, y buscamos la onda isobifásica. Primero, la perpendicular de ABL es D2, y D2 es más negativo que positivo. No es isobifásico. Miremos ahora la perpendicular de D3, que es ABR, y ABR sí es isobifásico. ¿Dónde está el eje? El eje es perpendicular a la derivación donde se encuentra la onda isobifásica. El eje en este caso estará exactamente en D3, es igual a menos 60 grados, lo cual está indicando que estamos frente a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tienen ahí, aplicando el criterio de Sokolov, R altas en B5 y B6, que sumadas a S profundas en B1 y B2 superan fácilmente los 35 milímetros. Sokolov positivo. Arriba, en las derivaciones precordiales, R alta en D1 más S profunda en D3 supera largamente los 25 milímetros. El criterio, el índice de Anger-Leider también es positivo. Observen que en la cara lateral en B5 y B6 también hay ondas T negativas asimétricas. Eso está indicando sobrecarga sistólica, es decir, una sobrecarga de presión. Ahora, revisemos los criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso, el eje está desviado del ventrículo derecho, perdón. El eje está desviado hacia la derecha. Eso quiere decir que es más positivo que más 100 grados. Veamos. ¿Qué hay que hacer para determinar el eje? En primer término, ya sabemos, determinemos el cuadrante en el que se encuentra el eje. D1. Aquí D1 es más negativo que positivo. Entonces,
se va hacia el brazo derecho de la persona. Luego, ABF es francamente positivo. Es por eso que el vector se va hacia abajo. Hemos determinado, en primer término, el cuadrante, que está entre más 90 grados y más 180 grados. ¿Qué derivaciones pasan por este cuadrante? D3, que hacia abajo es más 120 grados, y ABL, que hacia abajo es más 150 grados. El eje puede estar en una de estas dos derivaciones o cercana a ellas. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver sus perpendiculares y ver cuál es isobifásica. La perpendicular de ABL es de 2, no es isobifásica, es más positivo. La perpendicular de D3 es ABR y ABR sí es isobifásico. Es por eso que el eje cae exactamente en D3 y D3 hacia abajo es igual a más 120 grados. Eso quiere decir que el eje está desviado hacia la derecha, porque es más positivo que más 100 grados, que es el límite del eje normal. Esta hipertrofia ventricular derecha puede ser sugerida en una lectura inicial de un electrocardiograma al encontrar que el eje está desviado hacia la derecha. Tienen ahí los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Hay que ver en B1 ondas R altas. Y vamos a buscar la relación entre R sobre S en B1, mayor de 1. Podríamos también buscar ondas R mayor de 7 milímetros y onda S menor de 3 milímetros en B1. Además, podríamos encontrar en B1 también el complejo RSR', lo que se conoce como complejo o componente M en B1, que solemos encontrar cuando hay bloqueo de rama derecha. Pero en este caso, a diferencia del bloqueo de rama derecha, el QRS tiene una duración normal. También se produce como un criterio de hipertrofia ventricular derecha un trastorno de la conducción. Es por eso que vamos a encontrar este patrón RSR' que podría confundirse con un bloqueo de rama derecha. Aquí hay una pregunta. El criterio de Sokolov y Lyon para hipertrofia ventricular izquierdo en el electrocardiograma es ¿qué buscamos? R en B5-B6 más S en B1-B2 mayor de 35 milímetros. Y es la alternativa A. Pasemos ahora a revisar cómo hacemos el diagnóstico de las lesiones valvulares. Primero, la estenosis mitral. Tienen ahí ya la mnemotecnia que ya se ha visto en la clase respectiva. DFGHI. Buscamos disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, ortopnia. Todo como parte de la insuficiencia cardíaca izquierda. Además, la D de disfonía, cuando tenemos una aurícula izquierda bastante grande que va a comprimir el nervio laringio recurrente. Síntomas de embolismo sistémico, generalmente ocurre obstrucción de las arterias cerebrales, especialmente la arteria cerebral media. La F, síntomas de fibrilación auricular, ahí tenemos las palpitaciones. La G no va, la H de hemoptisis, que es un problema menor, pero estenosis mitral es la causa más frecuente de hemoptisis dentro del grupo de las cardiopatías valvulares. Y la I es insuficiencia cardíaca derecha, que estos síntomas se producen por congestión periférica. Hay congestión hepática, el paciente tendrá dolor en hipocondrio derecho. Hay edema de la mucosa gástrica, tendrá náuseas, vómitos. Edema de la mucosa intestinal, tendrá un síndrome de mala absorción y diarrea crónica. En cuanto a los signos de estenosis mitral, hay signos periféricos y hay signos centrales. Empiezo tomando el pulso de estos pacientes y vamos a encontrar que es un pulso pequeño de forma normal, que es un pulso llamado parvus. Pulso pequeño y de forma normal. Después encuentro en el precordio que el choque de punta no va a estar alterado porque en estenosis mitral no hay alteración, no hay dilatación del ventrículo izquierdo. Todo empieza, los cambios hemodinámicos, a partir
de la aurícula izquierda, perdón. A partir de la aurícula izquierda y de ahí hacia atrás va a haber una progresión hemodinámica retrógrada. El primer ruido va a estar incrementado, va a estar presente el cuarto ruido, es un galope auricular, porque se incrementa la contracción de la aurícula izquierda debido al incremento de resistencia para el llenado del ventrículo izquierdo. El soplo, lo estamos viendo, es un soplo diastólico, es un soplo mesodiastólico de llenado, de timbre grave, de tono grave y de timbre de rodamiento, también conocido como retumbo diastólico, y puede estar acompañado, como estamos viendo, de un soplo o reforzamiento presistólico, que se debe al incremento de la contracción auricular. Es por eso que ya cuando se complica la estenosis mitral con fibrilación auricular, ya no se encuentra este reforzamiento presistólico. ¿Por qué? Porque no hay contracción auricular. Veamos esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas se encuentran en la insuficiencia ventricular izquierda? A propósito de los síntomas izquierdos de estenosis mitral. De lo que estamos observando, lejos, el signo representativo de insuficiencia ventricular izquierda es la ortopnia, intolerancia al decúbito. Los distractores que tenemos: ingurgitación yugular es derecho, ascitis también derecho, edema sobre todo derecho, y anorexia puede ser izquierdo. Pero el síntoma representativo y clásico que nos está indicando que hay insuficiencia cardíaca izquierda es la ortopnia. Es más, en estudios clínicos y hemodinámicos se ha visto que el síntoma izquierdo, que tiene mayor valor predictivo en relación al incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, es la ortopnia. Lo han comparado con disnea paroxística nocturna, con disnea progresiva, con fatiga, con palpitaciones y todos los demás síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, y han encontrado que el que tiene mayor valor predictivo, que nos puede ayudar a predecir que hay un incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, es la ortopnia. Cuando encontramos ortopnia, se ha determinado que la presión capilar pulmonar en cuña ya es mayor de 22 milímetros de mercurio. Aquí tenemos otra pregunta. Vamos a ir leyendo el enunciado y vamos también a ir ya analizando, delimitando problemas y de repente planteando también, haciendo una orientación diagnóstica e incluso un diagnóstico diferencial. Es una mujer de 22 años, una mujer joven. ¿Por qué? ¿Qué es lo que presenta? Tiene disnea desde hace 3 años. Se agrega hemoptisis, disfonía, edema. En el examen físico se encuentran signos de hipertensión venosa central, como es la ingurgitación yugular, que se debe buscar a 30 grados. Hay signos de congestión, también periférica, como ascitis, hepatomegalia. El impulso del ventrículo derecho está presente, le ponen 2 cruces. El primer ruido está incrementado, el segundo ruido está aumentado y hay un soplo diastólico. Vamos a ordenar la información. Es una mujer joven que tiene insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Es una mujer joven que tiene insuficiencia cardíaca congestiva en este caso. No nos dicen la disnea se presenta frente a qué esfuerzo, para poder catalogar en qué clase funcional, qué NIJA se encuentra la insuficiencia cardíaca. Solo sabemos que es sintomática. Es una insuficiencia cardíaca estadio C. Luego, ¿cuál es la causa de esta insuficiencia cardíaca? Estamos viendo que en el precordio se oculta
un soplo. Nosotros sabemos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son hipertensión arterial y cardiopatía isquémica crónica. Pero después, en nuestro medio le sigue las cardiopatías valvulares. ¿Cuándo planteo que es hipertensión arterial? Bueno, hay que tomar la presión y vamos a encontrar valores elevados y el paciente se va a ir quejando de cefalea global, matutina, además de bochorno, de tinnitus, etc. Cardiopatía isquémica, la angina. ¿Cuándo plantear que la insuficiencia cardíaca tiene como causa una cardiopatía valvular? Cuando encontramos un soplo en el precordio. Y en este caso estamos encontrando un soplo diastólico. Nos dicen dónde, en el foco mitral. Si encuentro un soplo en el foco mitral, tengo dos posibilidades, que sea de estenosis mitral o que sea de insuficiencia mitral. ¿Cómo? Cuando ocultamos, ¿cómo diferenciar si es de estenosis mitral o es de insuficiencia mitral? El soplo de estenosis mitral es un soplo diastólico, mesodiastólico, de tono grave y de timbre de rodamiento. En cambio, el soplo de insuficiencia mitral es un soplo sistólico, holosistólico, de tono agudo y de timbre aspirativo. En este caso, nos sale un soplo diastólico, es decir, estamos frente a una estenosis mitral. Esta estenosis mitral va a producir signos periféricos y signos centrales. Vamos a ver si la información que nos dan está acorde a una estenosis mitral. Disnea, claro, acuérdense las letras D, E, F, G, H, I. D, disnea. La H, hemoptisis. La estenosis mitral es la causa más frecuente de hemoptisis en el grupo de las cardiopatías valvulares. La hemoptisis es raramente severa o es raramente que sea masiva. D, disfonía. Hemos visto cuando la aurícula izquierda es bastante dilatada y va a ejercer compresión sobre el nervio laringio recurrente. Hay también signo de congestión periférica, ascitis, hepatomegalia, y hay impulso ventricular derecho. ¿Qué nos indica el impulso ventricular derecho? ¿Dónde hay que buscar el impulso ventricular derecho? En el borde izquierdo, el borde external izquierdo, en el espacio 3, 4 o 5. ¿Qué nos indica cuando palpamos el impulso ventricular derecho? Nos indica que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Acorde, también un cuadro de estenosis mitral, ya con repercusión al corazón derecho. Es necesario recordar la repercusión retrógrada hemodinámica a partir de la aurícula izquierda. Una estenosis mitral va a originar, en primer término, dilatación e incremento de la presión en la aurícula izquierda. De ahí, esto se desplaza hacia atrás, hacia el lecho venocapilar, incrementándose la presión capilar pulmonar en cuña. Luego, como respuesta para mantener el flujo derecha-izquierda, ¿qué se presenta? Se presenta un cuadro de hipertensión arterial pulmonar. La presión media de la arteria pulmonar supera los 25 milímetros de mercurio. Y hay tres tipos de hipertensión pulmonar. Primero es pasiva, luego reactiva y finalmente orgánica. De ahí ya se va a desplazar el efecto hemodinámico hacia el corazón derecho, hipertrofiando el ventrículo derecho y luego la aurícula derecha. Y en este caso tenemos que ya hay hipertrofia del ventrículo derecho. El primer ruido incrementado. La causa es un signo típico cuando la causa es estenosis mitral. ¿Por qué el primer ruido se incrementa? El primer ruido se debe, como todos sabemos, al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Tiene un componente mitral, un componente tricuspidio. ¿Cuándo se incrementa el primer ruido? Se va a incrementar cuando la válvula se tiene que cerrar con más fuerza para vencer ¿qué? El incremento de la presión en la aurícula izquierda. Si nosotros viéramos una estenosis mitral
donde ya no encontramos primer ruido incrementado, sino el primer ruido disminuido, esto es un signo de mal pronóstico. Esto es un signo de severidad de la estenosis mitral. Sigamos leyendo. Además hay otro soplo. Caramba, este otro soplo es para desviarnos, para confundirnos. Es un soplo de intensidad 2/6, que indica 2/6 que el soplo es débil y solamente va a ser ocultado por un oído bien entrenado y con buen estetoscopio. Hay un soplo sistólico en el foco tricuspidio. Este soplo está en relación a una insuficiencia tricuspidia. Es necesario tener en cuenta que la insuficiencia tricuspidia se debe generalmente a lesiones de otras válvulas y se debe a la dilatación del ventrículo izquierdo. Generalmente las insuficiencias tricuspidias son funcionales. En el EKG se demuestra la hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál es su diagnóstico probable? Mi diagnóstico es que es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. No se determina la clase funcional porque falta información, pero está en un estadio C. ¿Cuál es la causa? Se propone una cardiopatía valvular, que sería en este caso estenosis mitral. ¿Y cuál es la causa de la estenosis mitral? Por la edad del paciente es reumática. De acuerdo a las revisiones que hemos realizado en las series de pacientes con lesión valvular reumática, solamente el 50% ha tenido el diagnóstico de fiebre reumática. El otro 50% ni enterado que han tenido fiebre reumática. El diagnóstico es la alternativa C, estenosis mitral. En cuanto a los distractores, ¿por qué no es insuficiencia mitral? Porque en insuficiencia mitral el soplo sería parecido al de la insuficiencia tricuspidia, o lo sistólico agudo y de timbre aspirativo. Tromboembolismo pulmonar no va a ocasionar soplo. Cardiomiopatía dilatada podría ocasionar soplos por dilatación del ventrículo izquierdo, en este caso, que llevaría a una insuficiencia mitral en primer término. Pericarditis constrictiva no va a producir soplo. La siguiente pregunta: ¿cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco? Ustedes saben que el corazón es la fábrica principal de émbolos que van a ser disparados con más frecuencia hacia las arterias cerebrales y específicamente la arteria cerebral media. El corazón es la fábrica de émbolos. ¿Y qué va a condicionar esto? Va a estar condicionado por lesiones valvulares, por arritmias y por dilatación de la aurícula izquierda. La respuesta es enfermedad mitral. Enfermedad mitral por sí sola, por la dilatación de la aurícula izquierda que genera trombos intramurales y estos se convierten en émbolos. Ahora, si a eso le agregamos la fibrilación auricular, porque hemos dicho que la enfermedad mitral, específicamente la estenosis mitral, es la causa más frecuente de fibrilación auricular dentro del grupo de cardiopatías valvulares. Si combinamos la estenosis mitral más fibrilación auricular, ni vuelta a quedar, esta sería la respuesta. En cuanto a las distractoras que generen trombos y émbolos, disección de aorta, endocarditis protésica sería en menor frecuencia, miocardiopatía dilatada también cuando llega a una dilatación importante de la aurícula izquierda, endocarditis protésica son causas mucho menos frecuentes. Siguiente pregunta: mujer de 32 años refiere haber presentado un episodio de fiebre reumática durante su niñez. ¿Se acuerda? Los criterios de fiebre reumática lo resumimos con la palabra cáncer. La C de carditis, es una pancarditis. La A es de artritis, hay una poliartritis migratoria. La N, nódulos subcutáneos. La otra C de Corea de Sydenham. Y la R es eritema marginado.
Entonces se le hizo el diagnóstico a esta paciente joven de fiebre reumática durante su infancia. Ahora está presentando disnea con los esfuerzos, asociada con hemoptisis en algunas ocasiones. Al examen se oculta un chasquido de apertura. Yo creo que si vamos leyendo con calma, es una paciente que tiene antecedente de fiebre reumática y ahora está viniendo ¿por qué? Está viniendo por disnea relacionada con el esfuerzo. Es decir, ¿qué está haciendo? Un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda, al cual se le ha asociado hemoptisis. Insuficiencia cardíaca izquierda más hemoptisis. Hay que sospechar en lesión valvular mitral, en estenosis mitral. Luego, continuando leyendo, encuentro que hay un chasquido de apertura. Eso está mucho más a favor de una estenosis mitral. La válvula estenosada, al abrirse, hace un ruido que se conoce como chasquido de apertura. A propósito del chasquido de apertura, en estenosis mitral, como indicador de severidad, hay dos posibilidades respecto a este chasquido de apertura. Uno, que esté más pegado al segundo ruido, y otro que sea más intenso. Se ha demostrado que el criterio de severidad es que cuando más cercano está al segundo ruido, el chasquido de apertura indica mayor severidad de la estenosis mitral. En el estudio electrocardiográfico o ecocardiográfico se esperaría encontrar que, si estoy planteando una estenosis mitral, ya sabemos que donde empieza todo, en la aurícula izquierda, alteración hemodinámica, el incremento de la presión, y hay dilatación de la aurícula izquierda, y ahí va a haber una progresión retrógrada hemodinámica, como ya he señalado. Entonces, la alternativa en este caso correcta es el aumento del diámetro de la aurícula izquierda, que como he dicho anteriormente, al ser muy grande, al dilatarse demasiado, puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y ocasionar disfonía. En cuanto a las otras alternativas, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, hemos dicho que en estenosis mitral el ventrículo izquierdo no va a estar alterado, incluso va a haber podría llevar a una hipotrofia del ventrículo izquierdo. La alternativa C, aumento del diámetro en la aurícula izquierda, es la respuesta correcta. La B, aumento del diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole, tampoco. No hay alteración en cuanto a dilatación del ventrículo izquierdo. La D, bloqueo completo de rama izquierda del haz de His en el electrocardiograma. Esto más bien se va a encontrar en insuficiencia aórtica. Y la última respuesta, todas las anteriores. La respuesta es aumento del diámetro de la aurícula izquierda. Pasemos ahora a insuficiencia mitral. Los síntomas son disnea, palpitaciones, fatiga. ¿Por qué en estenosis mitral no hay palpitaciones y sí insuficiencia mitral? ¿Por qué? Porque si comparamos las dos, la única que va a presentar dilatación del ventrículo izquierdo es la insuficiencia mitral, y esto va a originar las palpitaciones. Va a haber además fatiga y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a nivel periférico y a nivel central? A nivel periférico, el pulso ya no será parvus, solamente parvus, como en estenosis mitral. El parvus hemos dicho que es pulso pequeño y de forma normal. En cambio, insuficiencia mitral es un pulso pequeño también, pero que tiene forma anormal. Es por eso que se le dice pequeño y en martillo de agua, pequeño y Seller. ¿Qué va a pasar en el precordio? En este caso sí va a haber dilatación del ventrículo izquierdo, por lo tanto el choque de punta está desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. El segundo ruido, a diferencia de estenosis mitral, no va a estar incrementado, sino va a estar disminuido en intensidad. A diferencia de estenosis mitral, no va a haber un galope auricular por la presencia del cuarto ruido, que consecuencia del incremento de la contracción de la aurícula izquierda. En este caso se va a encontrar más bien un tercer ruido, galope ventricular. Y el soplo es sistólico, holosistólico, agudo y de timbre aspirativo. Pasemos a las preguntas. Esta pregunta es de San Marcos, del residentado. De las siguientes causas de insuficiencia mitral aguda,
señale cuál no es verdadera. Vemos que cuando nosotros hablamos de insuficiencia mitral aguda, ¿qué aparece en nuestra mente? Aparece como una complicación de infarto agudo de miocardio por ruptura, como la alternativa de ruptura de cuerda tendinosa o la alternativa de disfunción con necrosis del músculo papilar. La C, prolapso de la válvula mitral. La B, endocarditis infecciosa. De la B hasta la E son causas de insuficiencia mitral aguda, pero la fibra reumática no. La fibra reumática va a dar en el transcurso del tiempo la afección del endocardio. Es necesario también recordar de la palabra cáncer, que resume los criterios de fiebre reumática. Vemos que el que deja huella, que deja secuela, es la carditis. Estenosis aórtica. Los síntomas se resumen con la palabra DAS: disnea, angina y síncope de esfuerzo. ¿Qué es síncope? Síncope es la pérdida de conocimiento en una persona. ¿Cómo diferenciamos síncope de la hipotimia, del desmayo común? Que la pérdida de conocimiento en síncope es mucho más prolongada que una lipotimia. Y además que el síncope se debe a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto es la fisiopatología a grandes rasgos de la estenosis aórtica. Disnea progresiva, debido al incremento de la presión capilar pulmonar en cuña. Angina, tiene que ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aquí va a haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que va a originar que hay un desbalance entre lo que es la oferta y la demanda de este músculo cardíaco hipertrofiado. Va a haber un incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y una disminución del flujo coronario subendocárdico. El síncope de esfuerzo, que se presenta en un 30% de pacientes, ¿a qué se debe? Se debe a la gran disminución del gasto cardíaco, pero a cual hay que sumar a una vasodilatación refleja periférica. Si nos hacen la pregunta, en el Zika, ¿qué abarca? Zika abarca infarto agudo de miocardio con ST elevado, infarto agudo de miocardio con ST no elevado, angina inestable. Y la cuarta entidad es la muerte súbita. La estenosis aórtica es una causa frecuente de muerte súbita. ¿Qué destaca en el examen? En el examen periférico es el pulso de doble onda sistólica, conocido como parvus porque es pequeño, y tardus porque hay una onda de ascenso lento. ¿Qué destaca en el examen del precordio? El soplo mesosistólico eyectivo agudo, acompañado de un cuarto ruido, galope auricular. ¿Por qué cuarto ruido? Porque va a haber una gran resistencia para el llenado del ventrículo izquierdo por la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. El segundo ruido está disminuido de intensidad. Aquí tiene el gráfico del soplo, el soplo en diamante, y en el EKG vamos a encontrar definitivamente hipertrofia ventricular izquierda, que refrenda el diagnóstico de estenosis aórtica. Luego, un par de palabras: la estenosis aórtica puede confundirse por las características del soplo con la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Cómo diferenciamos la estenosis aórtica de una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva? Vamos a diferenciar empleando la maniobra de Valsalva. Pedir que tome aire paciente y que puje. Cuando hay una maniobra de Valsalva, ¿qué va a pasar con la precarga del ventrículo izquierdo? La precarga disminuye.
Eso hace que se incremente la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta y se va a incrementar el soplo. Si estamos escuchando un soplo que no sé si es de estenosis aórtica o de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hay que buscar hacer la maniobra de Valsalva. Y si el soplo se incrementa, eso está a favor de una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Esos son los criterios ECOLOG que ya hemos repasado. Y vamos a las preguntas. Es un paciente varón de 60 años, ya casi adulto mayor, que acude con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son las causas de hipertrofia ventricular izquierda? Una más frecuente es hipertensión arterial. Dentro del grupo de las cardiopatías valvulares se distingue lejos la estenosis aórtica, que es más frecuente en el sexo masculino. En el examen periférico tenemos pulso parvus tardus, que ya ha sido mencionado, doble onda sistólica, frémito carotidio, es decir, que hay un soplo que se irradia a la arteria carótida, y hay un soplo sistólico de eyección en la región paraesternal izquierda. Es decir, estamos hablando de una estenosis aórtica, por varias razones. Porque hay un soplo sistólico de eyección paraesternal izquierdo, que se irradia al cuello. Hay un pulso parvus que es altamente específico, parvus tardus, de estenosis aórtica. Y además el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Por donde se mire, esto es una estenosis aórtica. El diagnóstico más probable es estenosis aórtica. En cuanto a las alternativas distractoras, ¿por qué no es estenosis mitral? Estenosis mitral es el soplo diastólico, mesodiastólico de llenado. Insuficiencia pulmonar es un soplo diastólico, protodiastólico o proto-mesodiastólico. Pericarditis no origina soplos, hipertensión pulmonar tampoco. Paciente mujer de 62 años, ya es adulto mayor, que presenta disnea de esfuerzo. Es decir, viene también un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda. A veces presenta angina y últimamente ha presentado síncope. Vean, ahí tiene la triada, el DAS, disnea, angina, síncope. El diagnóstico es estenosis aórtica. ¿Y cuál es la causa de estenosis aórtica? Por la edad de la paciente debe tratarse de esclerosis. El diagnóstico es estenosis aórtica. ¿Por qué no es insuficiencia mitral? En insuficiencia mitral más bien se destacan disnea y palpitaciones. ¿Por qué no es estenosis mitral? Disnea, disfonía, síntomas de embolismo sistémico, fibrilación auricular, hemoptisis. ¿Por qué no es insuficiencia tricuspide? El soplo es holosistólico, el foco tricuspide generalmente es funcional. Paciente varón de más de 60 años, un varón adulto mayor, que tiene historia clínica de disnea, angina de pecho y episodio sincopal. Otra vez, es la triada de DAS, disnea, angina y síncope. Y hay un soplo sistólico. No me dicen dónde está localizado, pero considerando que tiene el DAS, este soplo sistólico debe estar en el foco aórtico, en el foco pulmonar. El diagnóstico es estenosis aórtica. El soplo de estenosis aórtica se va a escuchar mejor en el foco aórtico, segundo espacio paraesternal derecho. Mientras que el soplo de insuficiencia aórtica se va a escuchar mejor en el accesorio aórtico, tercer espacio, borde esternal izquierdo. El diagnóstico es estenosis aórtica. ¿Por qué no es estenosis mitral? En este caso, ya hemos mencionado que son otros los síntomas. Tienen en común solamente la disnea, insuficiencia pulmonar y persistencia del conducto arterioso, que es otro tipo de soplo, soplo de maquinaria o es un soplo sistólico, pero se acompaña de otra sintomatología y se da en una población de menor edad. Insuficiencia aórtica, los síntomas: disnea, palpitaciones, síntomas neurovegetativos, descargas vasomotoras. ¿Qué va a destacar en el examen
periférico, va a destacar muchos signos. La insuficiencia aórtica es la que tiene mayor semiología. Los alumnos de semiología se ponen muy contentos cuando encuentran un paciente con insuficiencia aórtica. Bueno, el paciente no estará tan contento, pero los alumnos sí están bastante contentos. ¿Qué signos periféricos vamos a encontrar? Para empezar, el pulso saltón, pulso amplio y Seller, un pulso amplio que se colapsa bruscamente. ¿Por qué se colapsa? ¿Por qué es amplio? Porque el volumen de eyección sistólico va a estar incrementado. ¿Por qué está incrementado el volumen de eyección sistólico? Porque recibe el ventrículo izquierdo sangre en dos direcciones, una que viene de la aurícula y otra que está regresando de la aorta. Por eso que va a salir mayor volumen de sangre de ese ventrículo izquierdo. El pulso saltón va a explicar la mayor parte de síntomas y de signos periféricos. El pulso saltón explica la danza carotidia en el cuello. Explica también en los dedos el signo de Quincke, un empalidecimiento y enrojecimiento intermitente de la uña, sincrónico al latido cardíaco. También podemos encontrar, ocultando arterias de grueso calibre como la femoral, un soplo sistólico. Y también ahí en la arteria femoral podemos encontrar el signo de Durociez, un soplo sistólico y un soplo diastólico. El sistólico es ese volumen de sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo, volumen de sangre incrementado, y el soplo diastólico es la sangre que está regresando al ventrículo izquierdo. El soplo es un soplo protodiastólico o protomesodiastólico cuando es un poquito más severo. Va acompañado de tercer ruido, un galope ventricular, y el segundo ruido está disminuido de intensidad. Mujer de 67 años y adulto mayor, presenta hace 6 meses una enfermedad crónica, síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, distensión progresiva y palpitaciones. En el examen físico, el pulso arterial es amplio. De repente estamos hablando de un pulso saltón y se oculta un soplo diastólico en la base del corazón. En este caso, por toda la información que estamos recibiendo, paciente que tiene disnea progresiva y palpitaciones, paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, que tiene un pulso amplio y que tiene un soplo diastólico a la base del corazón, el diagnóstico es insuficiencia aórtica. ¿Cuál es la causa de esta insuficiencia aórtica? Es la esclerosis, considerando la edad del paciente. Respecto a las alternativas distractores, el pulso parvus es de estenosis mitral, parvus tardus es de estenosis aórtica, disfonía de estenosis mitral y pequeño Iseler de insuficiencia mitral. La respuesta es insuficiencia aórtica. ¿Y qué signo periférico corresponde a insuficiencia aórtica? El doble soplo en la arteria femoral. Es el signo de Durociez. Una pregunta más. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no se asocia con insuficiencia aórtica? Aquí hay que tener en cuenta que a veces nos ponen dos alternativas que son muy parecidas en cuanto a pronunciación, o más o menos: espondilitis anquilosante y espondilitis anquilopoyética. Las demás causas, sífilis, sarcoidosis, arteritis células gigantes y aneurisma disecante de la aorta, son causas de insuficiencia aórtica. Habría que agregar ahí espondilitis anquilosante. Y nos ponen espondilitis anquilopoyética para confundirnos. La respuesta aquí es espondilitis anquilopoyética, no corresponde, no es causa de insuficiencia aórtica. Y así hemos terminado este taller de cardiopatías valvulares. Gracias.